quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Saludos, queridos estudiantes. Les acompaña como cada día su amigo y maestro Iván Tejeda, dispuesto como cada día a continuar nuestro camino por el interesante mundo de las matemáticas. En nuestra clase anterior iniciamos el estudio de las reglas de derivación con la derivada de una constante, la derivada de una constante por una función, la derivada de una potencia y la derivada de 1 sobre x.
También trabajamos ejercicios variados de cada una de estas reglas. El día de hoy continuaremos trabajando las reglas de derivación. Conoceremos la derivada de una raíz, de la suma o la diferencia, de un producto y un cociente y la regla de la cadena. ¿Listos? Vamos a trabajar. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Estamos trabajando las derivadas, específicamente las reglas de derivación. Iniciamos con la derivada de una constante por una función, derivada de una potencia y la derivada de 1 sobre x. Iniciaremos el día de hoy con la regla de derivación de la derivada de una raíz. Reglas de derivación. Derivada de una raíz. Paso número 1. Si tenemos una función f de x igual a la raíz enésima de x a la m, será igual a la potencia de x a la m sobre n, lo que es lo mismo decir, en forma general, f de x es igual a la raíz enésima de x a la m, a su vez igual a x a la m sobre n. En este caso, se coloca el índice de la raíz como denominador de la potencia de la variable. Paso número 2. Ya expresada nuestra función f de x en forma de potencia, procedemos a hallar la derivada de dicha potencia. Si f de x es igual a x a la n, entonces f de x será igual a n por x a la n menos 1. Al resolver esta operación, se debe expresar el resultado como una raíz, tal cual se presenta al inicio del ejercicio dado. También tener presente que si el resultado da exponente negativo, se debe hacer la reciprocidad de este para que el resultado quede con exponente positivo. Dicho esto, pasemos a nuestro lugar de trabajo para resolver algunos ejercicios relacionados a esta regla de derivación. Bien chicos, veamos ahora de manera práctica la derivada de una raíz. Y tenemos que nuestra función dice, o nuestra regla de derivada de una raíz, si f de x, la función dada, es igual a la raíz enésima de x a la m, entonces la derivada de f de x o de nuestra función va a ser igual a x elevado a la m, fíjate, el mismo exponente que tiene x, pero ahora con denominador n, que es el índice de la raíz. Vamos a hacer esto de manera práctica y veamos qué combinación de reglas de derivada vamos a realizar. En este caso tenemos la función f de x igual a raíz cúbica de x a la 2. Nos dice la regla que esto va a ser igual entonces a la derivada de la función f de x es igual a x elevado a la 2 sobre 3. El mismo exponente de la variable, pero ahora el denominador del exponente viene a ser el índice de la raíz. Fíjate que se ha convertido ahora en una potencia, simplemente una potencia porque hemos eliminado el radical de la función. Y ahora vamos a resolver esto con la regla de la potencia. Y dice que la derivada de la función f de x será igual al exponente de la variable, ahora pasa como coeficiente, 2/3 por la variable y el exponente 2/3 se le resta 1. Resolvamos esta operación de manera aparte y decimos 2/3 menos 1. Recuerda que todo número entero está dividido entre 1. Eso va a ser igual a la multiplicación de 2 por 1, numerador con denominador 2, menos 3 por 1, 3, y se multiplican los dos denominadores, 3 por 1, 3. Esto va a ser igual, 2 menos 3 es menos 1, sobre 3. Quiere decir que el exponente de la variable ahora será menos 1/3. Entonces, la derivada de nuestra función f de x va a ser igual a 2/3 x a la menos 1/3. Recuerda también lo que dijimos en la teoría, que cuando el exponente es negativo debemos hacer la reciprocidad para eliminar el negativo del exponente.
Entonces, la derivada de nuestra función f de x va a ser igual a 2 sobre 3 x a la 1/3 positivo. Pero también dice la teoría que debemos expresar el resultado como una raíz, tal cual se expresó al inicio de nuestro ejercicio. Entonces diremos para finalizar que la derivada de f de x va a ser igual a 2 sobre 3 por la raíz de x. Dice 1/3, queda 1 como exponente de la variable que no se marca y el 3 del denominador pasa a ser el índice de la raíz. Entonces el resultado será la derivada de f de x es igual a 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Resolvamos la siguiente función. Dice y, recuerda que y, tanto como f de x, estamos refiriéndonos a la misma función. Para este caso, y es igual a 3 por la raíz quinta de x a la 6. Vamos a hallar la derivada. Entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a 3. Este 3 está como una constante y vamos ahora a transformar esta raíz quinta y decimos x a la 6 es su exponente sobre 5 que se convierte en el denominador del exponente, el índice de la raíz. Vamos a resolver esto ahora como la derivada del producto de una constante por una función. Entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a 3 por, y vamos a resolver ahora esta función o la derivada de esta función. Bajamos el exponente como coeficiente, 6/5 x a la 6/5 menos 1. Multiplicamos ahora esta parte de acá de la constante con el coeficiente de la variable. Recordemos que el 3 está sobre 1 y vamos a multiplicar estas dos fracciones. Decimos que la derivada de y es igual, 3 por 6 es 18, sobre 1 por 5 es 5. Tenemos nuestra variable x y resolvemos ahora 6/5 menos 1 sobre 1. Eso es igual a 6 por 1, 6, menos 5 por 1, 5, y multiplicamos los denominadores 5 por 1, 5. Eso es igual a 6 menos 5, 1, sobre 5. Entonces quiere decir que el exponente de la variable ahora es 1/5. De este modo, vamos ahora no a hacer reciprocidad porque el signo del exponente es positivo, sino que vamos a expresar este resultado como forma de una raíz. Entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a 18/5 por la raíz quinta, que es el denominador del exponente, pasa a ser ahora el índice de la raíz de x elevado a la 1 y el 1 no se marca. Bien, este ejercicio donde la función y es igual a raíz cuadrada de x, lo vamos a dejar como asignación para que lo resuelvas en tu cuaderno. Vamos a resolver nuestra última función y decimos que la derivada de f de x es igual a x, que es nuestra variable, a la 5, y recuerda que el índice de la raíz se convierte en el denominador del exponente. Queda entonces x igual a 5/3. Entonces, la derivada de f de x es igual al exponente, porque ahora es la derivada de una potencia, 5/3 x a la 5/3 menos 1. Resolvemos esta parte, lo vamos a hacer acá. 5/3 menos 1 sobre 1 es igual a 5 por 1, 5, menos 3 por 1, 3. Multiplicamos los denominadores, 3 por 1, 3. Restamos en el numerador, 5 menos 3, 2. Y el denominador pasa igual 3. Entonces, la derivada de f de x es igual a 5/3 x elevado a las 2/3. Vamos a expresar ahora el resultado como forma de raíz y decimos que la derivada de f de x es igual a 5/3 raíz cúbica de x elevado a la 2. Fíjate, tomamos el denominador del exponente y lo colocamos como el índice de la raíz y queda el exponente de la variable 2.
Bien, ahora que vimos los ejercicios de la derivada de una raíz, pasemos a la regla de la derivada de la suma o la diferencia de una función. Derivada de una suma o diferencia. Dice que si tenemos una función f de x igualada a la suma y o la diferencia de otras dos funciones g de x y h de x, la derivada de la función f de x será igual a la suma y o la diferencia de las derivadas de las funciones g de x y h de x. Visto esto en modo general sería que si f de x es igual a una función g de x más o menos h de x, entonces la derivada de la función f de x va a ser igual a la suma o la diferencia de la derivada de g de x con la derivada de h de x. Visto esto entonces de manera práctica tenemos aquí una función que nos dice f de x es igual a 3x a la 2 más 5x. Entonces decimos que la derivada de f de x va a ser igual a 3 por, fíjate que tenemos aquí una función por una constante. Bajamos el exponente, sería 2x, y al exponente le restamos 1, sería 2 menos 1, más 5 multiplicado por el exponente 1 que tenemos aquí en la variable x a la 1 menos 1. Entonces la derivada de f de x será igual, multiplicamos 3 por 2 es 6, la variable x, y el exponente 2 menos 1 es 1, entonces queda el 1 que no se marca, 6x, más 5 por 1 es 5, y la variable x a la 1 menos 1 sería 0. Recuerden que cuando dijimos en días pasados que x a la 0 o cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, entonces quedaría 5 por 1 sería 5. Entonces, la función f de x, 3x a la 2 más 5x, su derivada sería entonces 6x más 5. Para el caso de la siguiente función que tenemos a y igual a 5x a la 4 menos 2x a la 3 más 1 medio x a la 2 más 3, tenemos que la derivada de y va a ser igual. Vamos a resolver esto de manera inmediata. Fíjense, tenemos una constante, la vamos a multiplicar por el exponente porque el exponente va a bajar junto con la constante. Entonces podemos decir 5 por 4 es 20. La variable x, y al exponente se le resta 1, sería 4 menos 1, 3. Lo hemos hecho de manera directa. Vamos a repetir.